acreedor ante el incumplimiento del deudor. Vamos a compartir pantalla. Primero que nada, la base de lo que vamos a dar está en la clasificación que dimos en el día anterior. Yo un tema que quería hablar es de si ustedes están de acuerdo. El parcial estaba fijado para si mal no tengo agendado, 21. el 21. Si ustedes están de acuerdo, lo pasaríamos para el 28, con lo cual da para que ustedes tengan un tiempo más de estudiar y esto se debe a que el examen, el parcial final, que lo íbamos a hacer el 21 de noviembre, por indicación de veeduría, lo debemos hacer el 28 de noviembre. Así que, salvo mejor opinión, vamos a modificar la fecha, porque el 21 queda muy poco, quedan muchos temas, y bueno, avanzamos con algún tema más, y podemos incluso hacer un repaso el 26. Creo que va a ser mejor para el grupo, por eso se los propongo, y luego ya nos queda la parte final para el 20, y queda más corto lo que tengan que estudiar para el parcial final, que viene que va a ser con todo lo anterior y que nos vemos en la facultad. Entonces, fijaríamos el 28 de octubre como segundo Parcial. segundo parcial. Segundo Perfecto. parcial. Bueno, entonces Y les tercero, decía, 28 de noviembre. el 28 de noviembre, como nos fijó cursos, la sección cursos de Bedelía. Bien. Bueno, mientras compartimos pantalla, ¿qué es lo que me pueden decir? ¿Cuáles los tipos de incumplimiento a ver, Cecilia Polo? No sé si alguien levante la mano. Celia, profesor, pero hay Perdón. otra compañera antes. Bueno, Aguirre Zavala. Y profesor, buen día, Aguirre Zábal. El 28 de noviembre tengo el parcial presencial en Montevideo de Derecho Internacional Privado y viajo desde Rivera. Eso yo no lo puedo modificar. Me lo imponen. No. Y no el que está modificándose usted, el parcial de la fecha del parcial, profesor. No, yo estoy modificando el 21 de octubre al 28 de octubre. El 28 de octubre, perdón, dije mal. El 28 de octubre tengo el parcial en Montevideo. ¿El parcial final? El parcial final presencial. Disculpe, pero Derecho Internacional termina en noviembre. ¿Por qué va a terminar un mes antes? Confírmelo eso. 28 28 de noviembre tiene que ser. 28 de noviembre tenemos, buen día, perdón, Derecho Internacional, como dice la compañera, y que nos va a coincidir, eso es lo que ella nos quiere decir, que si podemos conservar lo de noviembre, lo de octubre no habría problema. No, no puedo porque eso no, a ver, 28 de noviembre me mandó un Buen mail día, del día pero la compañera diciéndome dijo que derecho internacional privado, no público. No, yo tengo Derecho Internacional Público, yo no sé si hay otro compañero en la clase. La compañera dijo privado. Digo, los parciales, a ver, esperen un poquito. Los parciales finales no pueden ser de octubre porque el semestre termina en noviembre. Profesor, el Derecho Internacional Privado, el parcial es el 28 de octubre, el presencial. Yo no sé, de público no sé, es privado. Y después nosotros seguimos con ella, con la parte práctica. El curso termina el 28 de octubre. Pero esa materia no es de quinto. Sí. Pueden estar es de dando quinto. esta sería previa.
Lo que pasa es que yo no tengo previa, soy del 2017. Tengo solo previa para la práctica profesional. Bueno, vemos en el caso puntual suyo cómo lo podemos solucionar. ¿Alguien más tiene un problema de ese tipo? Yo, profesor, en mi caso, yo no sé si hay otro compañero en la clase, sí tengo derecho internacional público, el 28 de noviembre, el último parcial, presencial. Bueno, eso vayan a cursos y plantéenlo. Eso me lo impusieron a mí. Yo quería hacerlo el 21 de noviembre. Profesor, pero hay que tener en cuenta que los horarios no coinciden. Salimos de un parcial y nos metemos en otro. Que los Bueno, horarios... entonces no hay problema, porque yo lo hice en la facultad Claro, hace porque 30 años responsabilidad atrás. tenemos a las 8 y Claro, derecho está fijado eso, a está las 12 coordinado para que no coincidan. ¿Y quién era además de Aguirre Zabal? Yo, profesor. Apolo. Buen día. Una consulta, con respecto al tema de la huelga, que dicen que sí que hay que dar clases, que dicen que no. ¿Usted nos puede confirmar si vamos a tener o no clases? Y en principio sí. En principio sí, porque es un curso online. Porque según los gremios dicen que las plataformas de Zoom también las van a clausurar, que no se va a poder dictar clases. Por eso le estaba preguntando. En ese caso Sí, no se por va a eso. poder. Yo voy a abrir la clase. No sé cómo van a clausurar las plataformas, pero bueno, si la plataforma está clausurada, es como que estuviera cerrada la facultad. Bien, entonces nosotros Lo nos que no conectamos. creo que vaya a pasar. Cualquier cosa usted deja un mensaje por Eva. Intentamos conectarnos, digo, en un principio, ¿no? Sí, yo no soy afiliado a DURCO, respeto las huelgas, obviamente, y bueno, el derecho a huelga es un derecho que está en la Constitución. Ejercerlo o no ejercerlo. Acá quedan pocas clases para el curso, es un curso fundamental como para otros profesores será el de ellos, y de momento voy a dar la clase. Igual no se preocupe, Son profesor, muy porque pocas clases, son muy pocas nosotros, clases que tenemos. Si vamos a cortar, les va a quedar un curso totalmente incompleto. O sea, hay cosas que no puedo controlar. Abrir la reunión y dar la clase, puedo controlarlo. Si van a clausurar las salas a través de las salas de Zoom, no podré dar la clase. Profesor, ¿me escucha? Sí. Dos cosas. Nosotros en el grupo de WhatsApp de la materia tenemos el link para entrar por Zoom, así que por ese caso no habría problema de tener clases, los que queremos concurrir a clase. Y la otra es que hay profesores de materias, como fueron advertidos de que supuestamente cerrarían EVA, no sé, obligando a que todo el mundo haga huelga. Lo que están haciendo otros profesores es abrir desde hoy los siguientes puntos para que podamos descargar los materiales en caso de que suceda eso. Si usted puede hacer eso, sería genial, por las dudas de que, o sea, por lo menos el punto de esta semana, que supuestamente va a haber huelga del martes al viernes. Bueno, vamos a ver. No, eso ya no sé, eso no sé si lo voy a hacer. O sea, si este es el instrumento que me indica yo soy funcionario público. Este es el instrumento que me indica la entidad estatal de la que estoy presupuestado y dependo para realizar las clases. Si esto queda clausurado por una huelga de función, no sé quién podría tomar esa decisión de clausurar las salas virtuales de Zoom. Porque yo creo que esto es arrendado por la Universidad de la República. No es facultad de Derecho, pero si lo hacen, bueno, no podré dar la clase miércoles y viernes. Veremos cómo las podremos reponer. Ese es el panorama. O sea, el 28 de octubre sería el segundo parcial. Vemos el caso de Aguirre Zabal, cómo lo podemos resolver, porque es excepcional, está dando una materia generalmente con la que se reciben, la está tomando junto con un curso de segundo. Y si las salas virtuales está abierta
voy a dar la clase miércoles y viernes, y si está cerrada, no la voy a dar. Ese sería el panorama. Bien, entonces vamos a la clase. Les decía que en la clase pasada vimos la clasificación de los incumplimientos. Vamos un poquito para atrás. A ver, sí. Porque bueno, aquí dimos todo el incumplimiento definitivo, temporal, las diferencias. Voy a empezar. Desde el incumplimiento definitivo y temporal, total y parcial, inexacto o defectuoso, las posiciones respecto al incumplimiento definitivo y temporal, los que requieren solo que no haya posibilidad de cumplimiento para que haya incumplimiento definitivo, y los que dicen no solo es que haya imposibilidad de cumplimiento, sino que cuando haya posibilidad de cumplimiento, también satisfaga el interés del acreedor. Luego, bueno, vimos las posiciones respecto al incumplimiento temporal, aquellos que identifican incumplimiento con caída en mora, y los que dicen incumplimiento es cuando llega la exigibilidad de la obligación y no se cumplió, que sería esta segunda posición. Y que la mora se requiere específicamente para la indemnización de los daños moratorios, porque el 1341 dice que los daños se deben desde la mora, para excluir el caso fortuito, porque el caso fortuito no opera a favor del deudor que ha caído en mora, y en aspectos puntuales como la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del comprador, y también lo vamos a ver para requerir la cláusula penal, porque específicamente hay normas que requieren la mora, la caída en mora del deudor, es decir, cuando se le requirió el cumplimiento y no cumplió. ¿Sí? La mora, como dijimos, y lo vamos a ver más adelante, puede hacerse por una intimación judicial o notarial, o por telegrama colacionado con copia de retorno, excepto en materia de desalojos y arrendamientos, por convención, cuando las partes pactan en el contrato la mora automática o una norma legal. Diría que cayo en mora en nuestro derecho no existe, pero podría en otros sistemas jurídicos existe, que se llama mora ex-rei, no importa, porque no es relevante en este curso. Y por naturaleza la convención, cuando ya no es necesario requerirle mediante una intimación ni que se haya pactado, porque por el tipo de incumplimiento ya habría caído en mora. Bueno, luego, ¿cómo? Cuando se dice que cae, bueno, podría ser, pero generalmente cuando se dice que cae en mora de pleno derecho es cuando se pactó la mora automática, que muchas veces se pacta así, las partes caerán en mora por el solo vencimiento del término de las obligaciones o por el solo vencimiento del plazo de las obligaciones, por la sola exigibilidad de las obligaciones. Pero en estos otros casos podría hablarse de la mora por naturaleza de convención o de pleno, no sé si de pleno derecho se dice, lo correcto por naturaleza de la convención. Ya les expliqué, son aquellos casos donde el vestido de novia, la madera que llega tarde, que puede constituir un incumplimiento definitivo si ya no satisface el interés del acreedor, pero en algunos casos puede satisfacer el interés del acreedor, el acreedor aceptar el cumplimiento y reclamar los daños moratorios, como si acepta el vestido para sacarse las fotos o acepta la madera para enviarla en otro barco. ¿Sí? Esos son casos típicos de mora por la naturaleza de la convención, porque ahí, después que no le entregó el vestido de moda, de novia, que lo va a intimar a que le entregue el vestido antes, 5 minutos antes de casarse, le va a mandar un telegrama colacionado, o la madera, si no llega en tiempo, después ya no llegó, y él la tenía que enviar en un barco específico que tenía arrendado. Entonces, esos serían los casos. De todas formas, vamos a volver sobre ese tema. Luego vimos el incumplimiento definitivo y el incumplimiento defectuoso, que serían las grandes categorías junto con el incumplimiento total o parcial. Lo particular es que tanto el incumplimiento inexacto o defectuoso se cumplió pero con defectos en forma inexacta, como el incumplimiento parcial se cumplió pero en forma parcial y no total, pueden ser
definitivos, ya no se puede cumplir y ya no satisface el interés del acreedor, o temporal, se puede cumplir y satisface el interés del acreedor. Entonces, ahora vamos a ver cómo eso juega en los remedios, como medios para la obtención de la satisfacción del interés del acreedor lesionado por el incumplimiento. Y vamos a ver que cada una de las pretensiones que constituyen los remedios, acciones o medios de tutela, como también se lo pueden encontrar en los diferentes libros, manuales, artículos, incluso en las sentencias, están conectados con un tipo de incumplimiento, no están solos por el mundo y el acreedor elige cualquiera, porque hay algunos remedios que no encajan, que no funcionan en determinados tipos de incumplimiento, ¿sí? Y esa selección es la que, bueno, queremos que ustedes tengan claro en el curso, porque es lo que van a hacer en la profesión. Llega el contrato, hay que ver qué tipo de contrato es, qué obligaciones emergieron, y ahí ver realmente lo que el cliente habla como incumplimiento, y qué es lo que tengo que hacer ante ese incumplimiento, si tengo que intimar, si no tengo que intimar, qué acción puedo tomar, si el cumplimiento es definitivo o temporal, si es posible o no es posible, si satisface el interés del acreedor, y ahí adoptar junto con el cliente una opción de acción. Porque si bien puedo cambiar después, más adelante, lo que se llama ius variandi, bueno, lo que va a demandar es el juicio principal, donde va a cargar sus baterías, y a su vez las pretensiones indemnizatorias varían de acuerdo al tipo de remedio. Es un remedio en sí mismo, la pretensión indemnizatoria, la indemnización de daños y perjuicios, pero va generalmente, salvo el caso de la ejecución forzada por equivalente, que es también denominada pretensión indemnizatoria autónoma, porque solo se reclaman daños y perjuicios, cuando ya no es posible el cumplimiento y no satisface el interés del acreedor, tengo esa posibilidad. En todas las demás, las pretensiones indemnizatorias van acompañando a la ejecución forzada específica, a la sustitución, a la reparación, a la resolución del contrato, a la reducción de la contraprestación, pidiendo una indemnización que tiene relación con el remedio que opté. Sí. Sí, Pacheco. Profesor, buen día. Yo tengo una duda y quisiera que me dijera. Yo saqué bajo el primer parcial. ¿Qué hago? ¿Me doy de baja o sigo en clase? ¿Qué hago? Bueno, eso es una decisión que O sea, tiene que tomar usted. ya quedé a examen. Si sacó menos de 3, bueno, lo dice, según el reglamento debería quedar eliminada. Lo que yo les dije, pueden seguir en el curso y buscar una nota para ir a examen con nosotros, pero no puede exonerar. Gracias. Porque ya estoy haciendo una excepción con ese reglamento que es rígido, debería seguirlo, pero bueno, estoy haciendo una interpretación sobre la base que le permite cierta flexibilidad al profesor. Si en el parcial final no obtuvo 6, que igual lo pueda exonerar, entonces, por analogía, que me da cierta flexibilidad, si en el parcial primero tenía que ser eliminado, no lo elimino porque le doy la posibilidad de que en el segundo o tercer parcial, sobre todo en el segundo y en el tercero, se supere y pueda pasar del menos de 3 al 5. Pues sería el ideal porque va con esa calificación al examen, pero no puedo exonerar porque el reglamento en realidad lo que me dice es que quede eliminado el curso. Creo que es una posición equitativa dentro de lo que puedo, dentro de los márgenes que me da el reglamento.
Sí, Techera. Ese tipo de intervención, por favor, háganmela al final o al comienzo de la clase. Más allá que las resuelvo cuando ustedes quieran, pero como que corto un poco el ritmo el ritmo de la clase. Siempre al principio de clase como que tratamos que se plantee lo general, lo que está fuera de los contenidos, digamos. Sí, Techera. Buen día. Sí, no, en realidad yo iba a comentar respecto al tema que estamos tratando en clase, que es con respecto a los remedios y de acuerdo a lo que estudié. Perfecto, adelante. No, iba a comentar justamente algo que estaba hablando y que justamente se decía que los remedios se pueden categorizar en 4, que son los de cumplimiento, que es donde se efectúa la prestación de vida, de las pretensiones indemnizatorias, que es en la única categoría en la cual se requiere la verificación del daño para poder utilizar ese medio, ese remedio. Y después tenemos aquellas que son de resolución, que lo que buscan justamente es extinguir el contrato y disolver el vínculo obligacional. Y por último, aquellas que buscan restablecer el reequilibrio entre las partes, que generalmente se da en un incumplimiento que es defectuoso o inexacto, que es la reducción de la contraprestación. Pero es importante, me parece, aclarar que justamente en la única categoría que se requiere el daño para que se pueda utilizar el medio de tutela o el remedio es justamente las pretensiones indemnizatorias. Bien, muy bien. Es lo que está ahí en esa diapositiva que la voy a mostrar ahora en unos segundos. Y va a ir primero a que el presupuesto de los remedios, está muy bien lo que dijo Techera, hay 4 categorías de remedios, dentro de ellas hay diferentes, ahora lo vamos a ver. El presupuesto es el incumplimiento objetivo, es decir, se produjo la exigibilidad y no se cumplió. ¿Sí? Vamos a partir de esta postura que implica que la mora no se identifica con el incumplimiento, sino que el incumplimiento se identifica con que venció el plazo contractual o legal para exigir, para cumplir el plazo de exigibilidad, se hace exigible la obligación y no se cumple por el deudor. Entonces, a partir de ahí, se pueden promover en forma independiente de la existencia de daños y la responsabilidad del deudor. ¿Por qué? Porque no me entrega la camioneta. En realidad yo tengo 3 autos, todavía no vendí ninguno, en realidad no me causa ningún daño el que me lo entregue más tarde. Me la entrega, hago la acción y me entrega tardíamente pero yo puedo, una vez que venció el plazo, promover la ejecución forzada específica o pretensión de cumplimiento específico sin reclamar daños. Pero me puede ocasionar daños, en ese caso, porque en realidad la precisaba para el reparto de mercaderías y no tuve que arrendar otra camioneta porque la camioneta que tenía ya estaba vendida y la tuve que entregar, entonces ahí me produce daños moratorios que son el precio de los arrendamientos por la cual tuve que sustituir tardíamente, más los intereses, reajustes, etc. Pero lo que quiere decir la parte de abajo de la segundo párrafo, digamos, de la diapositiva, es que no es necesario reclamar los daños. Puedo pedir la ejecución forzada específica, puedo pedir la resolución del contrato, puedo pedir la reducción de la contraprestación, puedo pedir la reparación de la obligación de la prestación defectuosamente entregada o realizada. Y sin embargo, puedo acompañarlo de daños o no. Puedo acompañarlo de una pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios o no hacerlo. Por eso se habla de que el presupuesto básico es que haya incumplimiento. Y se le denomina un incumplimiento objetivo. Objetivamente no se cumplió con la obligación. Tenía que pagar en tal fecha, no pagó. Tenía que entregar en tal fecha, no pagó. Tendría que hacer una cosa y entregarla en determinada fecha, no lo hizo. O no hacer algo y lo hizo. Ahí está, ahí tenemos comprobado el incumplimiento. Como les decía, se articula, hay un sistema de remedios
Hay un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque se articula por la conexión entre la función del remedio y la categoría del incumplimiento. Cada categoría de incumplimiento tiene uno o varios remedios que se adecuan a ese incumplimiento. ¿Con qué finalidad? La que vimos al principio, satisfacer el interés del acreedor. Y aquí está lo que la compañera decía. Tenemos 4 tipos de remedios. Las pretensiones de cumplimiento específico, que se cumpla la misma prestación. Esto vamos a ver, se da en los casos de incumplimiento temporal. Porque si yo específicamente estoy demandando que cumpla la prestación, es porque, primero, la prestación es posible y segundo, satisface el interés del acreedor. Las pretensiones de resolución del contrato pueden ser tanto con incumplimiento definitivo como en el incumplimiento temporal. En ambos casos, el acreedor puede pedir la resolución del contrato, por supuesto vamos a ver más los daños y perjuicios. En las pretensiones de cumplimiento específico también va a poder reclamar daños y perjuicios. ¿Qué tipo de daño? El daño moratorio, el daño por la demora en el cumplimiento tardío. Obtengo el cumplimiento forzado en forma tardía, obviamente. Puedo reclamar los daños moratorios. En todos los demás casos se llaman daños compensatorios. En todos los demás casos se llaman daños compensatorios. Para la resolución del contrato, que es el segundo que vimos, ¿por qué? Porque no son moratorios, porque no estoy requiriendo el cumplimiento ni voy a obtener el cumplimiento de la prestación, sino todo lo contrario. Para satisfacer su interés, el acreedor está pidiendo que se extinga el contrato si hay prestaciones cumplidas que se devuelvan y que le abone los daños. ¿Qué daños serán? Los que le produce el deudor por la extinción del contrato. ¿Sí? Después vamos a ver que básicamente sería el mayor valor que tiene la prestación que tiene que obtener en el mercado. Si compraba la casa por 100 y por la resolución del contrato tuvo que comprar por el incumplimiento que determina la resolución del contrato, le sale 120, le va a deber 20 más todo otro daño que se ocasione. Se llama daños compensatorios, no son daños moratorios, porque los daños moratorios, para que les quede claro desde ya, antes de que demos el tema, solamente se dan para este primer tipo de remedios, las pretensiones de cumplimiento específico, porque solo en esas el acreedor obtiene el cumplimiento específico coactivo de la prestación. Solo en esas pide que le cumpla específicamente a lo que se obligó. En la pretensión de resolución del contrato no pide eso, todo lo contrario, pide la extinción del contrato. O sea, que no cumpla porque parte de esta base que el contrato se basa en la confianza, perdió confianza en el deudor, que no cumplió en la fecha estipulada, o que hizo imposible el cumplimiento y que ya no satisface su interés, y pide la aniquilación, como dice Gamarra, del contrato. ¿Sí? El remedio más drástico, después lo vamos a ver. Otro de los remedios es la pretensión de reducción de la contraprestación. Aquí se dan 2 tipos de incumplimiento: en el incumplimiento defectuoso, inexacto o defectuoso, y en el incumplimiento parcial. Si el incumplimiento es inexacto o defectuoso, vamos a ver que dentro de las pretensiones de cumplimiento específico puede pedir la reparación o la sustitución. Pero también puede decir, pido la reducción de la contraprestación al valor que tiene con los defectos. Por ejemplo, me entrega la casa, pero la casa tiene problemas en los cerramientos, quedaron mal y cuando llueve entra agua por las aberturas. Entonces puede optar por pedir que se repare, lo vamos a ver en su momento, pero también podría pedir la resolución del contrato en caso de gravedad del incumplimiento. Ahí no sé si va a operar la resolución, pero sí opera la pretensión de reparación y puede decir, bueno, con
con estas aberturas así, ¿cuánto vale esta casa? Se llamó peritos y dice, mire, a usted se la cobró $100.000. Mire, con este problema en realidad sale 80.000 en el mercado. Perfecto, reduzco la contraprestación. Yo me quedo así con la prestación defectuosa y le pago los 80.000. Y con las 20.000 yo voy a buscar el constructor especialista en aberturas que me repare esto, porque en el constructor que me hizo la casa con las aberturas así, ya no confío, me mantengo. Lo mismo en el incumplimiento parcial. Tiene que cumplir con 100, cumple con 60, hace la reducción de la contraprestación 100 por 100 y dice, no, mira, me entregó 60, perfecto, mira, me reduzco la contraprestación de 100 a 60 y los otros 40 me los busco en el mercado. ¿Sí? Hasta de repente simplemente por el hecho que el precio haya bajado o porque no le tiene más confianza ni quiere más vínculo con alguien que trató de cumplir con menos de lo que tenía que cumplir, etc. También ahí puede pedir los daños y perjuicios que le ocasiona el incumplimiento. Pero no son daños moratorios, porque no le requiere el cumplimiento. Podría reclamar daños moratorios si pide la reparación de esas aberturas. ¿Sí? Y finalmente las pretensiones indemnizatorias. Vamos a ver, hay dos grandes tipos de daño, el daño moratorio y el daño compensatorio, y hay una pretensión indemnizatoria que se llama autónoma, también denominada ejecución forzada por equivalente, que se da cuando el incumplimiento es definitivo. Una de las opciones ante el incumplimiento definitivo. Podría pedir la resolución del contrato o la ejecución forzada por equivalente o pretensión indemnizatoria autónomo. El valor de la prestación y todo otro daño que me haya ocasionado. Sí, en la resolución es diferente, porque en la resolución, otra diferencia en la resolución del contrato, yo no pido el valor del precio, yo no puedo pedir el valor del precio. ¿Por qué? Porque nada pago por ese precio. En cambio, en la pretensión indemnizatoria autónoma o ejecución forzada por equivalente, la acreedor tiene que cumplir para poder pedirle el valor que tenía la prestación, el auto que se incendió y se destruyó por causa imputable al deudor, valía 15.000, más los daños que me ocasionan, más todo otro daño que me ocasiona. Pero primero tiene que cumplir el acreedor con su deuda. En cambio, si pido la resolución del contrato, no tengo que cumplir, porque estoy pidiendo la extinción de las obligaciones del contrato. ¿Sí? Hay una diferencia importante. Y luego, cada una de las pretensiones de cumplimiento específico, sea reparación o sustitución, o sea la de ejecución forzada específica, la resolución del contrato y la reducción de la contraprestación, pueden ir acompañadas de pretensiones indemnizatorias por los daños que le ocasiona el incumplimiento del deudor, además del remedio específico, concreto, particular, especial que se optó. Bueno, eso es a grandes rasgos el planteo del sistema de remedios, y vamos a ir avanzando con los diferentes remedios. Los primeros son las pretensiones de cumplimiento coactivo, que las habíamos puesto aquí como de cumplimiento específico. Es el cumplimiento coactivo. ¿Por qué se le llama específico? Y se vio una de las categorías, porque busca la prestación debida. Busca la prestación a la cual el acreedor se obligó en el contrato, o que está obligado por la ley en su caso. ¿Sí? Pretensiones de cumplimiento coactivo, y pueden pedirse, como les expliqué recién, con los daños moratorios. Y esto es cuestión de hacerse como un esquema, un buen diagrama después, para que les quede claro. Bien. Dentro de las pretensiones de cumplimiento coactivo tenemos dos tipos. La pretensión de cumplimiento específico, que se dan en los casos de incumplimiento total o parcial, incumplimiento temporal, total o parcial.
donde se puede reclamar es lo que se denomina también ejecución forzada específica, el auto, la casa, bueno, el hacer, que puede ser sustituido por un tercero, ahora lo vamos a ver en la ejecución de las obligaciones de hacer, pero está claro, es muy visualizable pedagógicamente en las obligaciones de edad incumplidas. Puede el acreedor pedirle al juez, a través de este remedio, que cumpla coactivamente lo que el deudor no quiere cumplir voluntariamente. Y luego tenemos las pretensiones de corrección, que son exclusivamente las que se dan en caso de incumplimiento inexacto o defectuoso, que puede ser la reparación de la prestación, por ejemplo, de la cosa entregada, o la sustitución. ¿Sí? También, como les decía, el acreedor puede pedir la resolución del contrato más daños compensatorios en caso de incumplimiento temporal, porque la resolución del contrato se puede pedir tanto en incumplimiento temporal como en incumplimiento definitivo. Las que son específicas del incumplimiento temporal y no pueden ser nunca en el incumplimiento definitivo, atención, son las pretensiones de cumplimiento coactivo, la pretensión de cumplimiento específico y las pretensiones de corrección. Esas solamente se pueden dar si el cumplimiento es posible y satisface el interés del acreedor. La resolución del contrato se da en el incumplimiento temporal, es posible el cumplimiento, pero el acreedor tiene la opción, de acuerdo al artículo 1431 que vimos en la clase pasada, de optar por extinguir el contrato y empezar de nuevo, buscar la prestación en el mercado, ¿sí? Que es un remedio grave, el más drástico, aniquilar el contrato, va en contra del principio de conservación del contrato, etc., pero se considera más grave el incumplimiento del deudor. Porque, ¿qué pasa? El acreedor, fíjense, imagínense cualquiera de ustedes que tiene, que tenga simplemente una familia que tenga un apartamento, que tiene 3 hijos, tenía un apartamento de 2 dormitorios, o tenía un apartamento de un dormitorio, tenían un hijo, hasta ahí van bien, pero ahora tienen 2 hijos y el espacio no les alcanza. Entonces, quieren comprar un apartamento de 2 dormitorios. Perfecto. ¿Qué pasa? Que venden su apartamento de 1 dormitorio y compran el apartamento de 2 dormitorios. Si quien les compra el apartamento de 1 dormitorio incumple en la fecha que tiene que cumplir, entonces su programa económico se trastoca totalmente, hay una grave lesión porque tienen que incumplir necesariamente el segundo contrato, porque no van a poder pagar el precio para adquirir el apartamento que querían comprar de 2 dormitorios. Eso es a la escala mínima. En el caso de una empresa, por ejemplo, que necesita 100.000 unidades de un producto, o una industria que necesita 100.000 unidades de un producto para poder producir, ya los daños se van magnificando y multiplicando, ¿sí? Entonces, lo que se trata en el sistema es que el acreedor quede protegido y pueda optar por alguno de los remedios que satisface su interés ante el incumplimiento del deudor. Bien, pretensiones de cumplimiento específico. Sí, Cabral. Perdón, profesor. Yo tengo una duda que capaz que es obvia, pero se la quiero hacer. La satisfacción del acreedor es una concepción puramente del acreedor. Me refiero a que la contraparte puede rebatirme eso, decir, bueno, tu interés igual fue satisfecho. Por ejemplo, en el caso que usted dijo hoy al principio, de que yo tengo 3 camionetas y quería arrendar una más para hacer otra cosa, y Sí. mi deudor incumple, y yo quiero, por ejemplo, pedir la resolución del contrato porque considero que mi interés no fue satisfecho. ¿La otra contraparte puede rebatirme eso? Sí, claro, bueno, de eso se tratan los juicios de contractual, porque para que tenga el interés satisfecho tiene que haber cumplido. Ajá. Ahí tiene que probarle
el cumplimiento. Otro tema sería que usted diga, no, mire, está bien, yo no le entregué en fecha, pero en realidad no sufrió daños. Ah. Sí. Es decir, que sí. digo, no, que el incumplimiento, entonces ahí el incumplimiento, porque el deudor incumplió. Entonces, o en el caso del vestido de novia, que usted pone el ejemplo de que no era, yo lo quería para tal fecha, que no era la fecha del casamiento, que era para, no sé, póngale una sesión de fotos, pero y el deudor incumplió. Yo quiero pedir la resolución del contrato, de todas maneras, porque el deudor incumplió. Y yo creo que mi interés no fue satisfecho. Entonces el deudor puede decirme, no, pero vos no te casabas ese día, ese tipo de cosas, ¿no? Para rebatirme el argumento de que mi interés no fue satisfecho. A eso me refiero, perdón. Lo que pasa es que ahí lo que podría rebatirle es si sufrió daños o no, pero el incumplimiento se produjo. Y el incumplimiento genera insatisfacción del interés del acreedor del cumplimiento del deudor, del cumplimiento de la prestación del deudor. Ahora, otro tema es si le produjo daños o no. En el caso de la camioneta, no le produjo, no cumplió, tiene derecho a pedir la ejecución forzada específica o pretensión de cumplimiento específico. Ahora, si sufrió daños o no, va a tener que probarlo. Siempre todo esto, especialmente las pretensiones indemnizatorias, se deben a daños. Muchas veces el abogado de un escrito, el otro día lo veía con, en un caso que no era de contractual, sino extracontractual, que el cliente trae, ya el juicio había terminado, lo habían ganado con una consulta de quien les habla, que me había pedido el abogado en la segunda instancia, y bueno, había un escrito de 80 páginas, de las cuales 66 se dedicaban a la responsabilidad de quien había hundido el barco. Pero cuando va a los daños, el lucro cesante tenía 8 renglones y no había pedido el lucro cesante futuro. Dijo, bueno, hasta la fecha de la demanda hubiera ganado con el barco mensualmente tanto. Punto, final. Entonces no pudo reclamar todo lo anterior. Entonces, una cosa son los daños y otra cosa es el incumplimiento. Cuando hablamos de que no le satisface el interés, es porque el cumplimiento tardío puede no satisfacerle. Sacando el ejemplo de la que quería el vestido de novia para sacarse la foto, generalmente si usted va a pagar, como había un caso de jurisprudencia, $3.000 al modisto, no me acuerdo el nombre, me correspondería que lo dijera, pero si usted se casa el sábado de noche, bueno, o el sábado a las 19 horas, el vestido tendría que haber llegado a las 17. Bueno, no llegó ni a las 17, ni a las 19, ni nada, sino que alguien le prestó un vestido así de último momento, y con eso, con unos alfileres, se casó. Pero el incumplimiento está. Otro caso, y bueno, y podría reclamar los daños que le ocasionó. Otro caso es que luego acepte el vestido, bueno, igual los daños tendría que probarlo, pero ya sería otro tipo de daño porque no le habrían causado tanto perjuicio en la medida que aceptó el cumplimiento tardío. Sí, Luisa. Gracias. Por favor. No, yo iba a hablar sobre la prestación del cumplimiento específico. Quería Sí, agregar eso nomás, pero si usted lo va a decir, no. Bueno, no, va a ver, adelante. La idea es que haya un diálogo, haya participación. Que por lo que yo estuve leyendo, la prestación del cumplimiento específico se podría decir que es equivalente a lo que se conoce como la ejecución forzada en específica, y que lo que se pretende es el cumplimiento específico de la prestación debida. Pero debemos tener en cuenta que debe de ponerse el punto de en qué obligación estamos, porque se pretenden distintos remedios por si son obligaciones de dar, hacer y no hacer. Tenemos que tener en cuenta eso. Yo por los apuntes que pude sacar, que no sé si están bien, eso quiero que me lo corrija usted, es que para... ¿Los apuntes de dónde los tomó? Del libro. Bueno, Pero pues quiero ver si lo entendí bien, por eso. perfecto, bueno, adelante.
para las obligaciones de dar cosa cierta se debe tener en cuenta que lo que se busca es la obtención de la cosa debida. Para la obligación de dar cosa genérica, se busca que se dé la misma cantidad del género debido, o sea, de lo que debía ser cumplido. Sí, claro. Para las obligaciones de hacer y no hacer, lo que se busca es una situación materialmente equivalente a lo que sería el cumplimiento de esa obligación. Y eso fue lo que saqué. No sé si está bien. Está perfecto, está muy bien. Y Vamos después sí. lo otro que saqué, que lo último que digo, es que se puede promover, como usted venía diciendo, únicamente el cumplimiento específico, o se puede presentar la acción moratoria. Y ahí podríamos juntar las dos No, acciones. ahí ya no está tan bien. O sea, ahí va, eso al final. O la pretensión de cumplimiento específico o los daños moratorios, no la acción moratoria. Y pueden pedirse, no es uno u otro. Usted puede no, se pedir pueden pedir conjunto. Exactamente. Usted puede pedir solo la pretensión de cumplimiento específico o la pretensión de cumplimiento específico más los daños moratorios. Ahí Más va. reclamar los daños moratorios. Y sería esa la opción. Generalmente se reclaman los daños, pero no necesariamente debe ser así. Entonces, es como hay que plantearlo. Entonces, Genial. vamos al artículo 1341. Disculpen que voy a buscar el código, tengo la biblioteca enfrente. Bien. Vamos al 1341. ¿Quién lo lee, por favor? Adelante, Adrián. Bien. Bueno, aquí este artículo, el inciso primero, lo vimos en la clase pasada, porque hace hincapié en él la posición que entiende que incumplimiento no se identifica con mora, porque lo que dice este 1341 es que los daños y perjuicios solo se ven cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, no que la mora se identifique con incumplimiento. Yo puedo pedir la pretensión de cumplimiento específico con el solo incumplimiento, pero si quiero reclamar los daños, lo tengo que hacer caer en mora al deudor. Pero lo que me interesa sobre todo es la última oración del inciso segundo. El que pide su cumplimiento, el cumplimiento de la prestación debida, no puede exigir otros perjuicios que lo de la mora. Acá está previsto, también en el 1431 se dice que puede pedir el cumplimiento, si todavía es posible, o la resolución del contrato. Ahí se está refiriendo claramente a los casos de incumplimiento temporal, donde de obligaciones de dar, cosa cierta y determinada, donde el acreedor pide el cumplimiento. Y en los casos de dar cosa genérica, como dijo muy bien la compañera hace unos momentos, va a pedir tanto la misma especie de calidad, porque no puede pedir específicamente, porque no se obliga a eso el deudor, las 10 toneladas de arroz, los 100.000 pesos que le debe, se obliga a pagar una cantidad de un determinado género. Eso es pura obligaciones, pura y dura, ¿no? La clasificación de las obligaciones, la diferencia entre obligación de la cosa cierta determinada
la obligación de dar cosa genérica u obligaciones de género, ¿sí? Entonces, ahí pido el cumplimiento específico de la obligación, la prestación de la obligación de dar. Vamos al artículo 1339 primero, que estamos hablando del incumplimiento de las obligaciones de hacer. A ver quién se anima con el 1339. Yo lo leo, profe, si quiere. Bien, el inciso 1. Bueno, en caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios. Artículo 1338. Bien, hasta ahí. Fíjense, en el caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosas que pueden ser ejecutadas por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor. Ahí estaríamos con la pretensión de cumplimiento específico. No hace la cosa, ¿cómo puede lograr el cumplimiento específico? No a través del mismo deudor, por ejemplo, el pintor que le tiene que pintar la casa, vamos a suponer, o el constructor que le tiene que hacer un apartamento en el fondo con un parrillero y garaje, para poner caso de jurisprudencia, y no lo hace. Puede pedir, aquí dice, puede pedir la resolución del contrato, puede también pedir el pago de daños y perjuicios, la pretensión indemnizatoria autónoma, la parte de abajo, pero acá estamos dando la pretensión de cumplimiento específico. Puede pedirle al juez que se haga la obra por un tercero a cuenta del deudor. Puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor. ¿Se dan cuenta? Es la ejecución específica de obligación. No puede el constructor, porque no puede agarrarlo por la fuerza, llevarlo y que haga la obligación de hacer. Tiene esa particularidad, no hay una cosa para que el juez con el alguacil vaya, o el alguacil en ejecución de la orden del juez desapodere al acreedor y luego al deudor y luego a través del procedimiento debido se le entregue al acreedor, porque es un hacer, y ese hacer parte de una voluntad que no se le puede imponer al deudor, pero sí se le puede condenar a pagar los costos que tuvo hacerlo por un tercero. ¿Sí? Aquí la particularidad es que el acreedor tiene que cumplir con su prestación, porque en definitiva está pidiendo que específicamente se cumpla a través de un tercero. Esto es importante. En las pretensiones de cumplimiento coactivo, siempre que vayan a promover una ejecución forzada específica, el acreedor tiene que cumplir o demostrar que está dispuesto a cumplir. Si, por ejemplo, pide que se le entregue en el inmueble que compró, pero todavía no pagó el precio, tiene que depositar el precio en el juzgado, pedirle junto con la demanda, o si no en su caso, mire, yo pagué todo el precio y me corresponde que me entregue. El acreedor tiene esa particularidad en este tipo de ejecución. Como está pidiendo la prestación debida en forma específica y más daños moratorios, seguramente, entonces tiene que cumplir con su obligación, porque se trata de las obligaciones del contrato. Es la gran diferencia con la resolución del contrato. La resolución del contrato no tiene que cumplir, porque pide la extinción de su obligación y la extinción de la obligación del otro. Bien, obligaciones de no hacer. En el inciso segundo, ¿sí? En el inciso primero dice, toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en resarcimiento de daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor. Tanto en una como en otro puede pedir la pretensión indemnizatoria autónoma de ejecución forzada por equivalente. Dice el inciso segundo, sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que hubiese hecho en contravención de la obligación y puede obtener autorización judicial para destruirlo a costa del deudor, sin perjuicio del resarcimiento de daños si hubiera lugar. Se obligó a no construir un muro que no le construyera, o sea,
están frente a hay uno en primera línea, en una misma manzana, frente al mar, y hay otro en segunda línea. El de segunda línea construye mirando también hacia el mar, o una parte mira hacia el mar, y entonces pacta con el otro de que no va a construir un muro de más de tanta altura. El otro va y construye el muro a más altura, o una edificación a más altura, aunque no era necesariamente un muro, siempre me estoy refiriendo a casos de jurisprudencia. ¿Y qué puede hacer ese acreedor ante la obligación de no ser incumplida? Pedir que se destruya, pedir que se demuela, como tantas veces pasa, lo que está construido en forma indebida, ¿sí? Como ejemplo de obligación de hacer, de cumplimiento específico. Fíjense, en el cumplimiento específico de obligación de dar, pido el desapoderamiento. El alguacil concurre al lugar donde están las cosas y se las lleva, y luego, a través del procedimiento correspondiente, que eso lo van a ver en derecho procesal, se le entrega al acreedor. En la obligación de hacer, no puede por la fuerza hacer lo que construya, pero sí puede pedirle al juez que un tercero, que presentará sus presupuestos, etcétera, con los costos, lo construya a costa del deudor, más los daños moratorios, por toda la demora que se le ocasiona, y puede haber otros daños que sean que el nuevo constructor cobre más, pero eso se le va a cobrar al constructor que no quiso hacer la obra. Y en tercer lugar, la obligación de no hacer. Si puede ejecutarse específicamente la obligación de no hacer, se ejecuta. Por ejemplo, como dice el 1338, inciso 2, destruyendo lo que no tenía lo que no debía hacer, e hizo, ¿sí? Algunos se pueden hacer. No quería crisantemos, como el ejemplo de cátedra que pone algún profesor en el libro, de obligaciones, porque le recordaba a su mujer, va y los planta. Bueno, podría pedir, o sea, se pacta que no lo haga, ¿no? Pero lo hace igual. Si se puede recomponer la posición de la situación anterior, se hace. Si se obliga a no tocar la batería y toca igual, bueno, por la fuerza no podrá. Ahí deberá optar por la resolución del contrato y los daños y perjuicios, o la ejecución forzada por equivalente y los daños y perjuicios. Ven cómo ustedes van a ser los que van a optar por un remedio o por otro, de acuerdo a las posibilidades que el sistema le dé, y los daños que van a reclamar. Aquí siempre son los daños por la demora, porque ustedes, el objetivo es obtener la misma prestación. Todo el daño que le ocasiona la demora en que finalmente, a través de un procedimiento judicial de 1 o 2 instancias, incluso con casación, y le van a entregar, bueno, al final se van a liquidar los daños por la demora, ¿sí? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, profesor, pero era para un ejemplo simple del no hacer y cuando se resuelve forzadamente. Que pasó en Rocha cuando se corrió una línea de edificación en la primera línea de costa y destruyeron todas las construcciones que había. Y bueno, eso simplemente es que cuando yo lo leí me acordé de ese ejemplo. Sí, ahí habría más que obligación de no hacer, ahí hay la obligación legal de no construir donde no se puede, donde está prohibido. Ahí Claro, sí, se es una había... aplicación, sí, es una aplicación de un incumplimiento de obligaciones de no hacer. En ese caso, origen legal. Sí, Techera. Sí, iba a comentar justamente que además de que justamente la elección del medio o del remedio implica justamente distinguir entre si es un incumplimiento definitivo o temporal,
moral, y bueno, en fin, en las diferentes categorías de incumplimiento, también es importante ver que en este caso específico de pretensión de cumplimiento específico, existen ciertos límites, y hoy justo hablamos de uno, que es el tema de que la prestación no sea personalísima. El otro límite también es que no existe una excesiva onerosidad a cargo del deudor y que no esté en correlación, digamos, con la utilidad que va a percibir el acreedor de esa prestación. Entonces, justamente existen ciertos límites que van a condicionar, digamos, que se opte o no por este remedio. Perfecto, muy bien. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Esto tiene un límite, la pretensión de cumplimiento específico. Bueno, uno es que lo que decía la compañera, las obligaciones intuito personae, que el interés del acreedor es que lo realice un determinado deudor, por ejemplo, el cantante que se contrata para tocar en el Estadio Centenario y que no lo hace, no puede venir otro y sustituirlo. No se puede pedir la ejecución forzada específica. Si vienen los Guns N' Roses y dicen, no, mire, no vamos a ir porque tenemos decidimos, usted me paga $100.000, yo voy a ir a otro país donde me pagan 300.000 en la misma fecha, perfecto, habré incumplido, reclamaré ahí resolución del contrato, daños y perjuicios, o ejecución forzada por equivalente y más todo otro daño. Pero no puedo pedir, estoy limitado a una ejecución forzada específica, porque no puedo agarrarlos a la fuerza, dejarlos y traerlos a Uruguay y que toquen. O sustituirlo por si fuera en realidad obligaciones de hacer, no puedo sustituirlo por una banda local porque incumple el contrato con las personas que hicieron el contrato de entretenimiento, llamémosle, con el productor. ¿Sí? Bien. Eso lo vamos a ver precisamente aquí. La pretensión personalísima a un intuito personae que está previsto en el 1452 y 1849, como muy bien decía la compañera, y la excesiva onerosidad del cumplimiento forzado. Acá hay casos muy concretos. Por ejemplo, se hizo un edificio, no voy a decir cuál, que tiene todo de vidrio y tiene 25 pisos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los vidrios, en lugar de tener 3 milímetros con 2, tienen 2 milímetros. O en lugar de tener 3 centímetros y medio, tienen 2 centímetros con 2. Creo que eran esos los problemas. Y en cierta forma afectaba el aspecto térmico del edificio en un porcentaje que no era significativo, pero para el que demandaba pretendía que cambiara todos los vidrios más los daños moratorios. Pero eso tiene un límite, porque en realidad la pretensión de cumplimiento ahí era excesiva. Lo que podría ser, y en definitiva se resolvió, es que se le pagaran los daños correspondientes a una modificación del sistema de refrigeración y de calefacción, que era significativamente menor que hacer cambiar todo los vidrios, las aberturas del edificio. Otro caso es, le tiene que entregar el barco, pero por causa imputable al deudor, el barco se hunde en el puerto. Una maniobra incorrecta del dependiente del armador, del dueño del barco, del quien estaba a cargo, del capitán, se hunde. Entonces, la pretensión de cumplimiento específico era excesivamente onerosa, porque ¿qué era? Que lo sacara del agua y lo restaurara y lo reparara para poder ser entregado. Entonces, con eso costaba muchísimo más que el barco nuevo. Eso pasa también. Mira, en ese caso que les puse del lucro cesante era algo similar, porque la reparación costaba $350.000, y que no es el tema del lucro cesante que les puse, pero el perito dice, repararlo cuesta $350.000.
porque hay que cambiar, es un barco de madera, hay que cambiar pieza por pieza, hay que traer los carpinteros desde Montevideo, se había hundido en un puerto del interior del país, ¿y cuánto cuesta nuevo? Cuesta entre 60 y 90 mil dólares. Entonces, el juez de primera instancia y el tribunal de segunda instancia lo confirma, entienden que hubo una pérdida total. Y entonces entienden que lo que corresponde es pagarle el precio de un barco nuevo. Ahí se compra un barco nuevo. ¿Por qué? Porque había una excesiva onerosidad del cumplimiento forzado. Esos serían los límites del cumplimiento coactivo. Son excepcionales, pero pueden existir, estoy poniendo los casos de jurisprudencia uruguaya, y el fundamento es la actuación de buena fe y el abuso de derecho, que lo vimos cuando vimos antijuridicidad, es decir, cuando se exceden los límites del derecho que tengo, ¿sí? Bien. Profe, Sí. esto sería como dice Couture, que el derecho se ejerce pensando, porque nosotros no podemos estar yendo contra la lógica por un tema de capricho de una de las partes, ¿no? Sí, en realidad no es un tema de pensar, es un tema, sí, puede ser, sí, siempre esas máximas se aplican a muchas situaciones, pero en realidad más que por el tema de la lógica, es por el tema de los costos. Acá es una ecuación netamente económica. Cuando es excesivamente oneroso lo que está pidiendo y ahí sí entra lo que la compañera nos hablaba, que era Cabral, del interés, el acreedor ¿cómo satisface su interés? Con un barco exactamente igual al que tenía, porque ahí en ese caso es como tener un automóvil, o sea, un camión. ¿Satisface su interés un barco nuevo? Bueno, sí. ¿Por qué va a pagar una reparación que vale 4 veces más si lo nuevo? Y eso pasa también en otras circunstancias, por supuesto. Bueno, vamos a ver dentro de las pretensiones de... ¿Alguien habló? Ahí dice... Con las aseguradoras, ¿en qué sentido? Usted dice... Bueno, sí, y sale más caro reparar sí, eso es constante. Cuando sale más caro reparar que el auto no, se llama que va a ir a restos habitualmente. Eso se da generalmente en circunstancias de cuando hay un accidente y el auto, bueno, repararlo saldría muchísimo más que uno nuevo. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver la segunda categoría de cumplimiento específico, que son las pretensiones de corrección. ¿Cuándo se dan? Cuando hay un cumplimiento defectuoso. La cosa se entrega con defectos, ¿sí? Con defectos o es inexacta, se habla como sinónimos, incumplimiento inexacto o defectuoso. Y ahí tenemos dos posibilidades: la sustitución de la cosa entregada por otra que esté me entrega la televisión con defectos. Bueno, puedo pedir la sustitución. Eso está previsto expresamente en la Ley de Defensa del Consumidor, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? En el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor. En el Código Civil no tenemos unas reglas, ahora vamos a ver cómo se infieren esas reglas en forma general. O también puedo pedir que lo repare. Sí, mire, llévese la televisión y lo repara, y me lo entrega que funcione, ¿sí? Porque no enciende. Eso también está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora vamos a ver cómo estas mismas pretensiones de sustitución y de reparación pueden ser utilizadas a nivel del Código Civil, fuera de lo que es consumo. También se haría, por ejemplo, me entrega la camioneta, pero la camioneta no funciona,
tengo la posibilidad bueno, entréguemela funcionando, o sustitúyala. Y en esos casos se pueden pedir también los daños moratorios. Puede ir acompañada de la pretensión de daños moratorios, los daños por la demora, hasta que finalmente el deudor cumplió. ¿Cuál es el fundamento de las pretensiones de corrección? Se encuentra en el artículo 1848, en sede de arrendamiento de obra, que lo leímos la clase pasada, cuando les ponía el ejemplo del incumplimiento inexacto o defectuoso. Vamos al 1848. También tienen todo esto en las notas del código, entre los artículos 1341 y 1348 y los artículos 1338 y 1339. Esas notas les van a servir porque está como compactado el tema sobre la base de la norma que tiene sobre el comentario. El artículo 1848. Concluido la obra conforme a la estipulación o en su defecto con arreglo al uso general, el que encargó está obligado a recibirla. Si está como la pactó, está obligado a recibirla. Pero si creyere que no está con la solidez y lucimiento estipulados o de uso, es decir, si tiene defectos, tiene derecho a que sea examinado por peritos nombrados por ambas partes. Si resulta no haberse verificado la obra en la forma debida, la obra se hizo pero en forma defectuosa, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo o devolver el precio que menos valiese con indemnización de daños y perjuicios. Le está diciendo, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo, lo que sería la sustitución de la cosa. En la segunda opción, como ven, es la reducción de la contraprestación o devolver el precio que menos valiese, con indemnización de los daños y perjuicios en ambos casos. Entonces se dice, si tiene que ejecutarla de nuevo, es una sustitución de la cosa que debía entregar, de la obra, del opus. Ahora, entonces se dice, si puede pedir la sustitución, puede pedir que se la repare, porque si quien puede lo más, sobre la base del principio, quien puede lo más, puede lo menos. Porque si le puedo pedir, no, mire, fíjense si fuera pero por ejemplo, me trae un camión, y yo le digo, no, mire, pero algo que sea realmente, puede ser una cosa defectuosa, pero vamos con una prestación defectuosa. Me entrega ¿cómo se denomina? El mobiliario para la cocina y para el baño, pero tiene defectos. Se lo rechazo, ¿sí? El acreedor lo rechaza y le dice, no, mire, entréguemela en forma correcta. Entonces, que la sustituya, trae otra también, por ejemplo, que ha hecho para un apartamento similar y se la trae y la sustituye totalmente. Pero también le puede pedir, no, mire, repárela porque no es que no calce completamente y que esto no sirva, sino que las puertas no abren exactamente, o las manijas o manivelas o las herraduras no son las que correspondían al contrato que pactamos, entonces le está pidiendo la reparación. Entonces se entiende, si bien no dice que le puede pedir que le repare, en la medida que el artículo 1848 dice que le puede pedir que la haga de nuevo, entonces hacerla de nuevo es más que reparar lo que ya está hecho. Entonces, sobre esta base, sobre este artículo del Código Civil, se entiende que en el Código Civil también es admisible las pretensiones de corrección, de reparación, de sustitución y de reparación. Y en ambos casos se pueden pedir los daños y perjuicios que le puede haber ocasionado la demora, en definitiva, en cumplir como estaba estipulado. ¿Está claro? Entonces ahí vimos los dos grandes tipos de pretensiones de cumplimiento específico. La pretensión de los dos grandes tipos de cumplimiento coactivo. Las pretensiones de cumplimiento específico, ¿sí?
las pretensiones de cumplimiento específico y las pretensiones de corrección, que son la reparación y la sustitución, o si quieren la sustitución y la reparación porque uno deriva de la otra. Bien, para la clase que viene vamos a ver los remedios en el incumplimiento definitivo. Estos son los remedios, por supuesto también está la resolución del contrato, pero la resolución del contrato lo vamos a ir a ver. Bueno, estos son dos temas también que queda en la última diapositiva del cumplimiento coactivo. Pueden ir acompañadas la pretensión de indemnización de daños moratorios, como lo dice la parte final del artículo 1341, el que pide el cumplimiento solo puede pedir los perjuicios moratorios. Y otro tema que también les había expresado, el acreedor debe haber cumplido con su obligación o demostrar estar en condiciones de cumplir, porque está pidiendo el cumplimiento, entonces él tiene que mostrar que cumplir, tiene que cumplir, porque quien demanda el cumplimiento sin haber cumplido, es pasible que el deudor le oponga la excepción de contrato no cumplido. Perfecto, yo cumplo, pero usted cumple primero, porque usted no cumplió tampoco. Eso lo vamos a ver después, la excepción de contrato no cumplido, que es una defensa, un remedio defensivo, se le dice. Y en la clase que viene vamos al incumplimiento definitivo, donde vamos a ver la pretensión indemnizatoria autónoma, también llamada ejecución forzada por equivalente, la reducción de la contraprestación, ¿sí? Y la resolución del contrato, que se puede aplicar tanto a temporada definitiva, y por eso lo vamos a ver al final. Les anuncio que vamos a tener una jornada el 20 de octubre, que los voy a invitar, donde voy a participar, que va a ser una jornada de cuantificación del daño. Yo voy a referir al daño extrapatrimonial, pero va a haber disertantes que hablen de la cuantificación del lucro cesante, creo que les va a servir. Lo organiza la editorial La Ley, es gratuito, es online, así que es en el horario de la mañana. La próxima clase les voy a dar algunos más detalles, y si tengo el programa ya se los envío. Viene bien porque puede complementar el curso, ustedes tienen una actividad extracurricular que van a obtener un certificado, y pueden plantear las dudas también ahí con los profesores que van a intervenir. Así que le iba a decir al comienzo de clase, pero se me pasó, pero previendo que, que clausuren, o que puedan clausurar, como dijeron, la posibilidad de dar las clases por Zoom, me estoy adelantando para que ya se lo puedan agendar. De todas formas, en todo caso, lo enviaré por Eva. Sí, Leles. No, consulta, como estamos llegando al final de clase, ¿ya tiene previsto cuándo vamos a poder ver la revisión del parcial, por lo menos para ver en dónde nos equivocamos y todo eso? ¿Cuándo lo va a habilitar? Tengo ahí una consulta técnica para hacer con la encargada de Eva, y ahí les voy a decir. Voy a primero salir de este tema de si hay huelga o no hay huelga, para no decirles una fecha en que no, déjenme verlo, pero sí, por supuesto, le voy a habilitar Profe. la corrección. Sí, Navarro. No, Yamila. Pero acá veo Cecilia Navarro, que me está levantando la mano. Ah. Le doy la palabra. Sí. No hablamos a la compañera. No, si puede pasar el link de la jornada del 20. Sí, lo voy a pasar, pero no lo tengo ahora, no lo tengo. Simplemente sé que, o sea, está definida la jornada, vi el programa, después yo los envío con los datos para que se tienen que inscribir, y ahí creo que se tienen que inscribir, y ahí les habilitan el link para poder después emitir el certificado. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, bueno, disculpe, buen día. Era para hacer una consulta, profesor, no es con respecto a nuestra materia en sí, sino con respecto al taller de obligaciones y contratos que también estoy cursando con usted presencial. Sí. Necesitaría saber si vamos a tener clases el día de mañana, porque yo soy del interior y la verdad es que tengo que viajar, me tengo que trasladar, y necesitaría saber con tiempo si vamos a tener clases o no.
Bueno, en principio, si se pueden dar clase, vamos a dar clase. Está bien, bárbaro, bárbaro. Y bueno, y en el caso Pero, de... o sea, hasta mañana no sabemos qué va a pasar, si van a cerrar la facultad o no. Porque ha habido muchas veces paro donde el profesor decide si hace huelga o no. Pero ha habido algunos casos que son excepcionales donde AFUR, que es la Asociación de Funcionarios, cierra la puerta y no Claro. se puede entrar, o cierra la puerta de los salones. Yo creo que en la general de los casos los salones están abiertos, lo que no dispone profesores de medios técnicos. Pero lo que pasa es que el taller, que son 14 clases, si le sacamos 2 clases, no queda nada. Por Esa es eso. la realidad. O sea, esa es la idea, lo voy a consultar también con mis asistentes, pero no le puedo asegurar que venga y que no haya clase. Nuestra idea es dar clase. Bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, lean, como les decía, tienen ahí el capítulo de incumplimiento y remedios en la responsabilidad contractual subido a EVA. Lo único que tienen que hacer es descargarlo, leerlo de la máquina o imprimirlo, leerlo, subrayarlo y bueno, levantar la mano, participar e ir preparando el parcial que lo dejamos para el 28 de octubre. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias.